Y tres. Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el orgullo de tener con nosotros el Aullido del Lobo a nuestro amigo Francisco Narla, novelista, escritor, amante del mito, amante de la literatura, amante de la leyenda, autor de 10 novelas. Nosotros le conocimos ya hace tiempo, en el 2009, alrededor de la novela que publicó Los Lobos del Centeno. Una novela de terror con ambientación folclórica y mágica en torno a la tradición gallega, en torno a su tierra, que él viene de la España atlántica, de la España del noroeste. El año pasado le tuvimos en Toledo con su libro Breo, el celta que desafió a Roma. Una novela sobre la España prerromana, sobre la Hispania céltica y de nuevo ambientada en ese tercio noroeste, en esa Galicia suya. También recomendaría Donde aúllan las colinas, que de nuevo trata el tema prerromano. Roma, los celtas, Julio César y el noroeste, la España céltica. También una novela medieval interesantísima, Asur, sobre la España de las Asturias del siglo X. Nos vamos ahora a la España medieval, el siglo X y los vikingos atacando las costas de Asturias, los vikingos al norte, los moros al sur, el reino de Asturias. Y finalmente hoy que vamos a hablar de su última novela, El buen vasallo, donde vuelve a la Edad Media, en este caso para hablarnos ya del siglo XI, finales del siglo XI, los tiempos del Cid campeador y en torno a la figura del Cid campeador, la novela. Una novela que nos va a permitir hablar de uno de los nuestros, el Cid campeador. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Una novela que nos permite hablar de uno de los nuestros y entenderlo en sus distintas capas, porque en sus distintas capas nuestro amigo Francisco Narla lo ha estudiado, lo ha comprendido y ha acabado generando una novela maravillosa, El buen vasallo, que además tengo entendido que está teniendo un éxito total. Entonces, encantado de tenerte en el Aullido del Lobo, Francisco, un saludazo. Es un placer, un honor. La verdad es que tenía muchas ganas de poder compartir este ratito contigo. Hace muchos años que admiro tu trabajo y bueno, no quepo en mí de gozo, la verdad, como se suele decir. Estoy encantadísimo. Espero quedar a la altura, espero no ser una decepción para los seguidores No, y yo lo no, haré lo no, no, mejor que no. pueda. No, no, no. Ya sabes que nosotros hemos conversado sobre el camino del héroe, sobre Joseph Campbell, sobre el papel de la narrativa en la constitución de las sociedades, del mundo tradicional, incluso el mundo moderno en torno al storyteller. Hemos hablado de todas estas cuestiones y ciertamente estoy convencido que tenemos por delante una conversación muy interesante. Entonces, empecemos con lo primero, el mito del Cid. El mito del Cid que conocemos a través de ese Cantar de Gesta, que es la primera obra de la literatura castellana, yo creo que es la piedra basal de la narrativa española, el Cantar de Mio Cid, que se escribe como cantar, no como novela, es algo que se canta, ¿no? Que cantan los juglares en los banquetes, en las fiestas, en las aldeas, que posiblemente al parecer este Cantar del Mio Cid se redacta y se escribe porque ya previamente ha surgido una tradición oral de juglares que están contando la historia de este caballero medieval del cual hablaremos después en cuanto a su faceta histórica, pero vamos primero a la faceta mítica. El mito del Cid, el Cantar de Mio Cid, que nos cuenta por qué hay que acercarse a él de nuevo, por qué es uno de los nuestros, por qué es algo nuestro, ese cantar de Rodrigo Díaz de Vivar. Uf, menudo melón abres, mi querido amigo Gonzalo, porque hay tantas cosas de las que hablar en ese aspecto. Vale, vamos a ver si nos centramos. El cantar es poliédrico en muchos sentidos. Desde luego, el valor que tiene como joya de la lengua castellana es enorme. Le da mil patadas a lo que presumen los franceses o los italianos. El castellano vivía y se escribía y tenía una cultura detrás en la corte de León importantísima que se expresa a través del cantar como se expresa a través de la escultura, la arquitectura y composiciones tan anteriores como las de los famosos beatos. Vale, pero el cantar lo que viene a demostrar en el caso del Cid es cómo la leyenda se come a la historia, cómo el personaje se come a la persona. Y me voy a explicar siendo un poco burdo. Querido Gonzalo, te voy a obligar a viajar al pasado. Nos vamos hace 1000 años, estamos en una taberna
nosotros estamos disfrutando de, pues yo qué sé, un corderito asado con nabos, porque somos potentados, y entra un juglar en la taberna, echa la gorra al suelo y espera cenar caliente, como nosotros, una ración de corderito. Claro, este juglar que nos va a contar que el Cid en el asedio de Valencia da la orden de quemar vivos a mujeres y a niños. O nos va a contar, por el contrario, una aventura con la que nos sea más fácil ser empático con el personaje. Por ejemplo, fíjate tú que el Cid obliga al rey, sospechoso de todas luces de haber matado a su hermano, que no tiene nada que ver con la muerte de Sancho en el famoso sitio de Zamora. Algo que toda la población se preguntaba, porque evidentemente Alfonso VI se calza la corona, entre otras cosas, porque su hermano muere. Y Zenón Evero, ben Trovato, olía mal, ¿no? Aquello de que el hermano muera y... Porque además Sancho le había dado unos buenos sopapos a Alfonso, Sancho se había hecho con todo el rey de su padre, que había dividido, Fernando I, y olía mal aquello de que de repente Alfonso VI fuera rey. Todo el mundo hubiera querido preguntarle al rey Alfonso, oye, ¿tuviste algo que ver con la muerte? Todo el mundo quería saber. Claro, ¿quién mejor para hacerlo? Y lo sabemos desde la mitología celta, desde las representaciones. Entendemos que el héroe, igual que el héroe que salvaba el pueblo de la gran bestia, del gran berraco que entraba en el castro, igual ese mismo héroe es el que representa la voluntad del pueblo. Si el Cid obliga al rey a jurar en Santa Gadea, que ni siquiera existía como templo, o sea, sabemos que es imposible que eso fuera real, eso no es histórico bajo ningún concepto, no pudo existir, pese a los cuadros, pese a la repetición, no pudo suceder. Sin embargo, si el juglar nos canta eso, nos canta que Rodrigo Díaz de Vivar, el que no ha conocido la derrota, cuando el rey está coronándose, que además entramos ya en otra, bueno, en otro problema grave, porque los reyes de León se proclamaban, no se coronaban, y tenemos ahí muchas deficiencias históricas, pero si nos cuenta eso el juglar, tú y yo que estamos cenando a gusto y digo, caramba, oye, qué buena historia, qué bien está esto, oye, me encanta. A lo mejor a ese juglar le caen unas monedas y cena caliente, cena corderito. Claro, hay que entender que el juglar hace una labor de cuentacuentos, de periodista y sobre todo de ganarse el pan de autónomo sufrido, porque tiene que andar por los caminos de ahí de España intentando que, bueno, haya siempre algo caliente en la cena. Y se produce un fenómeno interesantísimo que además tú dominas muy bien, que te he escuchado con los amigos de la Escóbula de la Brújula hablando de ello. El cantar realmente es una sarta de mentiras inmensa. Tiene una verdad de trasfondo en cuanto al hecho de que tenemos un personaje único del que 1000 años después seguimos hablando. No nos olvidemos de que el Cid es el único caballero medieval por el cual la abadía de Cluny llora. Mueren todos los reyes, todos los condes, tal, pero el único caballero del que se hace eco de su muerte, la abadía de Cluny, la poderosa abadía de Cluny, los cluniacenses, es del Cid. Seguimos hablando 1000 años después de él. Y su mito, de hecho, se transforma a izquierdas, a derechas, al centro, arriba y abajo, según a cada cual le convenga en el momento en el que manda. Porque no nos podemos olvidar que en ese concepto del cantar, del mito, de la leyenda, en términos políticos, el Cid ha sido bandera de la izquierda. Antonio Machado, en su Tierra de Campos, nos está hablando del Cid como la representación de la joven democracia castellana frente al rancio abolengo leonés. En el himno de Riego, el himno republicano de Riego, el Cid es el padre de todos, dice españoles, hijos del Cid. Para la República, a la izquierda, el Cid era el ejemplo de cómo desde los escalones más bajos se podía trepar hasta lo más alto. Luego se le dio la vuelta y la derecha usa al Cid como un elemento en el cual vemos las virtudes del buen cristiano, las virtudes del buen vasallo, del hombre que está dispuesto a trabajar por el rey. Y en realidad todo es mentira. Pero el cantar refleja la grandeza de un hombre que 1000 años después hace que sigamos hablando de él y haya discusiones. A mí desde que ha salido la novela ya me han llamado facha, comunista de todos los colores, me han puesto a parir de todas las partes y eso viene a decir lo importante de la leyenda. Pero lo curioso, que es a lo que quería llegar, es que cuando uno analiza el cantar desde el punto de vista aristotélico, de cómo se cuentan historias, de cómo nos define en su retórica y poética Aristóteles, no nos olvidemos de que en cualquier librería de Hollywood, entre muchos otros manuales de cómo contar historias para los guionistas, sigue existiendo copias de poética y retórica de Aristóteles. Allí están, Claro. porque el primer tipo que definió
Una historia se cuenta así, con primer acto, segundo acto, tercer acto. En una comedia tenemos una crisis en el segundo acto, en una tragedia tenemos un triunfo en el segundo acto. El que contó los elementos de una historia fue Aristóteles. Y eso lo representa muy bien toda la comediografía y tragediografía griega. Me da igual que nos vayamos a Aristófanes, que nos vayamos a Esquilo o a Sófocles, me da igual tragedia que comedia. Tenemos todos esos elementos que desde el principio están ahí y que siguen estando presentes. Vale, el cantar es una comedia aristotélica perfecta. Tiene un incidente incitador que echa a andar la historia, tiene una sorpresa sorprendente que nos da un lugar a un segundo acto, tiene una crisis terrible cuando las hijas del Cid, que no se llamaban Sol y Elvira, que se llamaban María y Cristina, son casadas con unos infantes de Carrión que jamás existieron, porque además las hijas del Cid se casaron con el príncipe de Aragón y con el conde de Barcelona. De hecho, es cierto que años después los reyes de España tenían sangre del Cid en las venas, porque las hijas del Cid quedan muy bien casadas, pero claro, es que esa historia no tiene potencia. Sin embargo, el cantar nos da esa crisis del segundo acto, ese momento de la hora más baja del héroe, respetando al 100% el viaje del héroe que nos describe Campbell en su famoso monomito, y da un tercer acto de nuevo en el cual todo se resuelve de una manera sorprendente, pero en la cual además el héroe supera el trauma con el que ha empezado la historia. Estamos hablando de que el cantar se construye con el paso de los siglos en un relato vivo que para perdurar tiene que estar bien hecho. Porque igual que seguimos admirando las obras de arte, yo qué sé, de Bernini o ponemos cosas españolas, el Maestro Mateo, el Pórtico de la Gloria, ponemos ejemplos más españoles, las obras de arte perduran, como decía, bueno, como se ha dicho siempre, el arte tiene dos jueces, el público y el tiempo. Y el verdadero juez es cuando el tiempo y el público le siguen acompañando. El cantar necesitaba hacerse bien, necesitaba ser una buena historia bien contada y con fuerza suficiente para que así pudiera perdurar. Y ha servido de base para que luego cada uno lo coja a su manera. No nos olvidemos de que Goya representa al Cid alanceando toros, cosa que probablemente no hizo en su vida. Pero, claro, cada uno se ha apropiado de la figura tan poderosa en el sentido que ha querido. Y el cantar lo hace, sin duda, para contar una historia muy buena. Dime. A ver, no, te estoy escuchando y me sugieren dos comentarios. Por un lado, entonces tú nos estás Dime. diciendo que el cantar de Mio Cid, el que conocemos en el siglo XIII, muy posterior al Cid histórico, efectivamente se articula conforme al viaje del héroe, tal como lo ha descubierto y trabajado Joseph Campbell. Es decir, el Correcto. clásico de la narrativa medieval española, el cantar de Mio Cid, está articulado conforme a esa narración arquetípica que es el viaje del héroe. Primera cuestión. Segunda cuestión. Efectivamente, el cantar de Mio Cid nos cuenta un mito, una leyenda. Un mito, una leyenda que se basa en una realidad. Si la leyenda no se basa en una realidad, no es leyenda. Se basa en una leyenda, es decir, el cantar, lo digo de otra manera, el cantar se redacta a partir de una leyenda que como leyenda que es, se basa en una realidad, pero la fantasea. La fantasea. Y entonces, lo que se nos cuenta del cantar de Mio Cid no es la realidad histórica de Rodrigo Díaz de Vivar, es otra cosa. Bien, aquí yo te pregunto, esa otra cosa que nos cuenta el cantar y que se basa en la grandeza de un personaje histórico, pero que cuenta más allá de la grandeza del personaje histórico una fantasía legendaria, ¿qué es lo que refleja? Es decir, refleja el viaje del héroe, pero refleja algo más. ¿Qué es lo que nos refleja el cantar de Mio Cid? Porque obviamente hay un ideal antropológico, hay un ethos en el cantar de Mio Cid. Entonces, se puede decir que el personaje histórico, que ahora hablaremos de él, con sus luces y sombras, con las crueldades propias de una guerra en el asedio de Valencia, ¿no? Condenando a muerte mujeres y niños, más allá del personaje histórico, aquí la clave es que cuando se genera la leyenda a partir de dicha realidad histórica, por un lado la leyenda sigue vamos a decir, plantilla del viaje del héroe, y por otro te pregunto, ¿qué refleja? ¿Qué es lo que se nos quiere decir o qué ideal antropológico se nos traslada con el Cid del cantar de Mio Cid? Bueno, es súper profunda. Vamos a ver, en primera parte, la primera parte o la primera pregunta es evidente y es la moda. Y me dirás tú, ¿cómo que es la moda? Vamos a ver, si uno se va a algo casi contemporáneo, el Liber Santi Jacobi, cuyo famoso ejemplo más importante es el Códice Calistino, este que se robó y tal, que es Sí, una copia del Liber Santi Jacobi, que tenemos y vemos la historia de Santiago Apóstol, nos encontramos de nuevo con lo mismo. con el viaje del Tenemos al héroe. héroe que llega.
Efectivamente, llega un mundo, no nos olvidemos, o sea, llega un mundo nuevo en el segundo acto tiene la reina Lupa, tiene un enemigo al que Sí, tiene que vencer. Estamos hablando de que es nuestra forma de entender cómo se cuentan historias. Hay que comprender que, vamos a ver, voy a usar una frase de Akiva Goldsmith, del guionista, del famoso, Akiva Goldsman, del famoso guionista norteamericano. Todas las historias son como las camisas, todas tienen cuello, todas tienen un pecho y tienen mangas. Pero ¿cuántos tipos de camisas hay? Yo cuando doy clases de narrativa le digo a la gente, todos los que estamos en este aula tenemos 206 huesos. No somos iguales ninguno de nosotros. Las historias todas tienen un andamiaje, que desde el principio, probablemente porque lo que más tiempo lleva haciendo el hombre es contar historias, porque ya quizá hasta bueno, entraríamos en una discusión sobre si hablaban o no, pero iba a decir los neandertales, al lado de la foguera, de la hoguera se contaban historias, y es lo que más tiempo llevamos haciendo probablemente desde el punto de vista artístico, antes que la construcción, antes que pintar, sí, sí, nos sí. contábamos historias. Y esas historias tienen que funcionar, tienen que servirnos para disfrutar, para entretener, para darnos un mensaje. Entonces, que el cantar se articule como la historia de Santiago o como tantas otras en las leyendas que vemos, ¿cuántas leyendas que las que hemos oído de transformaciones antropomórficas o zoomórficas pasan por lo mismo? Tenemos un primer acto, un segundo acto, un tercero, tenemos una crisis o una El viaje tragedia del héroe. El definida. viaje del héroe Correcto. no para de manifestarse en la literatura Siempre tradicional está, y contemporánea. siempre está el viaje del héroe y sus variantes, porque no nos olvidemos que el viaje del héroe es como uno de los posibles andamios. Hay más. Por ejemplo, la tragedia griega típica de, no sé, Edipo Rey. Me da igual cuál de las dos versiones que conocemos te quedes. Es una tragedia que no corresponde al viaje del héroe, pero se acerca mucho, tiene muchos paralelismos, porque el viaje del héroe es un caso concreto de la comedia aristotélica. Pero bueno, en el caso del cantar, lo que tenemos es que, lógicamente, se busca que la historia funcione y para que funcione, entre otras cosas, necesitas conflicto. Mira, querido Gonzalo, esto es como si yo de repente te digo, los Montesco y los Capuleto, como empieza Romeo y Julieta. Los Montesco y los Capuleto se llevan fantásticamente bien. Todos los sábados por la tarde toman las tacitas con el té. Y dice, oye, que el niño se ha enamorado de la niña, que la niña se ha enamorado del niño. Bueno, pues que se casen para la semana que viene. Ya no tienes historia. Ya no tiene interés el contar eso. Sin embargo, si las dos familias se llevan a matar, tenemos una historia que poder contar, porque el conflicto es el motor narrativo. Yo puedo poner otro ejemplo un poco más burdo. La Sirenita es un cuento fantástico porque la Sirenita se enamora de un humano. Si se enamorase de un sireno, no tenemos historia. Entonces el cantar se modula para tener ese conflicto. Claro, si las hijas del Cid se casan y se casan bien, como pasa en la realidad, ¿qué historia tienes? Ninguna. Como decía antes con el ejemplo, Romeo y Julieta, oye, que está casado con el conde de Barcelona, que además es medio amigo nuestro, con el príncipe de Aragón, que hemos peleado en Bailén, ¿qué tal? Que es lo que pasó en realidad. Claro, pues qué alegría, ¿no? Y el Cid que siempre quiso tener un título, que siempre quiso que sus nietos pudieran aspirar a tener sangre real, ve cumplido sus sueños, se te acabó la historia, ya no tienes nada que contar. Claro, entonces el cantar se articula en la necesidad de narrar para que, como decíamos al principio, el juglar coma, el juglar tenga algo que comer por la noche. O sea, ¿cómo ¿Y caen qué monedas refleja? en mi gorra? ¿Qué refleja entonces de la mentalidad de la época o de la antropología de la época la manera en que tienen de contarnos de manera legendaria en el Cantar de Miocid lo que fue la realidad histórica del Cid? ¿Qué nos refleja de esa España pleno medieval del siglo XII, XIII? Yo diría que hay dos lecturas muy importantes y que son evidentes. Aparte, bueno, todo esto de lo que estamos hablando tiene mucha profundidad y estamos pasando de puntillas por todo, porque podríamos estar hablando Bueno, horas de pero cada tema en concreto. sirve para presentar el Pero tema, que es hay dos vertientes para mí muy interesantes. La primera, si uno ve una película de Marvel, de las modernas, yo ya me he perdido porque hay tropecientas, si tú te ves la última de Iron Man o la última del Capitán América, es el cantar del Miocid. Eso es lo primero. Es decir, somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Seguimos entendiendo el arte de la misma manera, la literatura de la misma manera. El viaje del héroe como una parte concreta y todo el paradigma literario sigue existiendo desde que se define en la Grecia del teatro y que Aristóteles formula. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso nuestro, refleja un cambio social. Y me explico ahora. En el caso del cantar vemos unas tendencias respecto a cómo se acepta el héroe y la figura de la sociedad, que, por ejemplo, en la antigüedad clásica no era así.
Recordemos, en la tragedia griega, el héroe está coordenado por su jamarquia. Tiene que hacer lo que debe hacer, aunque eso le suponga una desgracia. Edipo rey acabará acostándose con su madre, matando a su padre, y por hacerse rey llega la peste a Tebas y condena a la propia Ya. ciudad por culpa del hecho de haber tenido ese deseo de ser rey. Resulta que en la etapa medieval eso cambia. No nos olvidemos de que la Divina Comedia se llama comedia precisamente porque se está cambiando el gusto. Se quiere la comedia. No nos olvidemos de que en el Renacimiento eso todavía se exacerba más cuando, por ejemplo, nuestro grandísimo Lope de Vega nos habla de que, oiga usted, nuevo arte de hacer comedias. Estamos viendo que la tragedia, por ejemplo, queda apartada de la cultura, no sé exactamente, no sabría analizar el porqué, y que la comedia tiene un avance más importante. Estamos viendo de que la condena del héroe a lo malo se pierde. Hay un cambio sin duda de aceptación del destino que yo creo que a un nivel más profundo nos da aquello de que en lugar de que el destino queda forjado desde el exterior, nos da una señal de que en tiempos medievales ya se empieza a hablar del libre albedrío, se empieza a hablar de que yo puedo forjar mi propio destino. Claro, en tiempos medievales eso está incluido dentro del canon católico. Sí, sí, tu libre albedrío, pero obedeciendo a Dios. Ahora, hacia el siglo XXI, ya hemos perdido esa obediencia a Dios. Evidentemente, la religión en Occidente pues, se ha desmoronado y ya queremos el libre albedrío, pero encima sin reglas. Y también queremos tanto libre albedrío que yo creo que a veces nos metemos en el libertinaje, porque ya ahora todo el mundo se ofende por todo y todo le parece mal. Pero yo creo que nos está dando una forma de nuestra evolución a la hora de entenderlo y que el cantar nos da una instantánea en un momento de cómo se entiende Ah, tu la reflexión, interacción. tu reflexión es que en el cantar de Miocid se está manifestando la liberación respecto al fatalismo. El fatalismo en la Correcto, tragedia griega, en Edipo el fatalismo arrastra los acontecimientos y aquí hay un personaje que se sobrepone a la fatalidad. Desde el ejercicio de sus correcto, virtudes caballerescas y en la prueba y desafío de la aventura del héroe, el Cid marcha al destierro, da la vuelta a la tortilla, se sobrepone a la fatalidad y restituye su honra, la de sus hijas, su papel en el reino y la herida con la que arranca el cantar. La herida es que marcha al destierro, la herida se correcto. sana no de manera fatal, no de manera No, de un destino, sino que es fruto de la acción que desde el libre albedrío ejerce el caballero conforme a la ética caballeresca, el honor, el valor, el coraje, la comunidad con sus correcto, guerreros, ¿no? Cuando reparte caballos y riquezas entre sus hombres y correcto, demás. Qué interesante, qué bueno, qué correcto, bueno. O sea, hay una correcto. Y le afirmación, sale bien, le sale bien. le sale bien, le sale bien. Hay una afirmación de por tus obras, por tus obras, puedes doblegar un destino aciago. Puedes darte a Correcto, ti mismo correcto, una superación de un destino aciago. Qué bueno, correcto. Mientras que interesante. vemos que en las historias previas, en el teatro romano, en el teatro griego, vemos que el héroe no puede evitar su destino. De hecho, al espectador griego lo que le hace ilusión es que el héroe tenga mmm, los colgantes necesarios para, aun sabiendo que le va a salir mal, seguir adelante. Y Claro. además, el cantar es un ejemplo de entre otros, que vamos viendo que va evolucionando poco a poco hasta el teatro del siglo XVI, donde, de hecho, hay que entender una cosa que mucha gente no la entiende desde el punto de vista técnico. Esto sirve para darle muy bien por saco a los cuñados en Navidad. Hay muchas tragedias de las que se consideran tragedias clásicas que no lo son. Nos parecen tragedias porque el héroe muere, por ejemplo. Una de las grandes tragedias de no sé qué. Desde el punto de vista técnico no lo son. Todo el mundo dice que, bueno, hombre, concho, la del príncipe de Dinamarca, caramba, que ahora se me ha ido el Hamlet, santo al cielo, Hamlet, con Shakespeare. Hamlet. Hamlet, eso, Hamlet, yo me salía, iba a decir más Hamlet. Hamlet es una tragedia. Hamlet no es una tragedia, Hamlet es una comedia. Hamlet empieza la historia, descubre el fantasma de su padre y en el segundo acto lo que quiere hacer, su objetivo visible en el segundo acto es vengar la muerte de su padre, matar a su tío. Y además él quiere que eso se sepa. Al final de la historia, Hamlet ha muerto. Y ha muerto su madre y han muerto todos. Y por eso los no entendidos la llaman tragedia, pero en realidad es una comedia. Una comedia en la que el héroe consigue lo que se había propuesto y lo consigue sanándose de aquello con lo que empieza la historia. Por ejemplo, en cine.
ahora tan de moda con Gladiator 2. En Gladiator 1 pasa lo mismo. La primera de Gladiator, o Gladiator, si lo decimos en latín, si la primera de Gladiator pasa lo mismo. El personaje muere. ¡Oh, qué tragedia! No, 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 no. Muere, pero ha vengado a su familia, se ha reunido con ella al final de la película y se han encargado muy Sí, bien de sí, mostrarnos los campos de trigo y tal, que él sí, sí, vuelve sí. y además ha librado a Roma del tirano. Y por ende, como en el caso de Hamlet, en Hamlet es Horacio, en el caso de Gladiator es el otro amigo, el No recordamos el Númida, que nombre, yo no tampoco, recuerdo sí. el nombre, bueno, pero que encierra los lares y se marcha como diciendo el mensaje de va a dejar vivo, es el Horacio de Gladiator, ¿no? El Númida. No es una tragedia, es una Hay comedia. una Es muerte que es triunfal, hay una mors triunfalis, correcto, hay una mors triunfalis, correcto, y esa muerte triunfal hace que no sea tragedia. De todos modos, correcto. que abrimos mucho el abanico, vamos al segundo punto que quiero desarrollar, que si hemos visto el mito del Cid, su significado, su narración arquetípica en esa clave del mito del héroe, la historia del Cid, el personaje. Es un personaje de una época interesantísima. Comienza el derrumbe de la hegemonía islámica en la España medieval. A pesar de la invasión almorávide, a pesar de la invasión almohade, a pesar de las acechanzas de los benimerines, no se consigue frenar el avance cristiano. A partir de la toma de Toledo, en el año 1085, comienza paulatinamente el derrumbe del Al-Ándalus. Bien, en ese momento en el que el tablero ya está girándose para ponerse arriba la hegemonía de la cristiandad hispánica, el personaje histórico es el Cid, que es que un caballero, por su cuenta y riesgo, sin el apoyo de un rey, conquista Valencia, arrebata Valencia a los moros. Un caballero, por su cuenta y riesgo, sin el apoyo y la dependencia de un rey cristiano, con su propia hueste y sus propios leales, articulando en la guerra contra el moro, le arrebata a los moros la ciudad de Valencia. Ese es el dato histórico que yo creo que deslumbra a su época, a los contemporáneos del Cid, y supongo que siembra la semilla de su mito. El caballero que por su cuenta y riesgo fue capaz de salir victorioso hasta el punto de conquistar Valencia por su propia fuerza. Entonces, a partir de ese dato histórico, que yo creo que es el que alimentó la leyenda, cuéntanos un poco el Cid histórico. ¿Qué se puede saber de él o dónde lo podemos ubicar en el panorama general de la España plenomedieval del siglo XI, XII, XIII? Mira, has dado, como siempre, querido Gonzalo, das en el clavo. Porque de hecho, para mí la mejor biografía que existe del Cid es del profesor de la Universidad de Extremadura, David Porrinas, que le define como señor de la guerra. Porque ahí está la clave. Por desgracia se ha extendido el mito de que el Cid fue un mercenario, lo cual no tiene, es una memes. Vamos a ver. Decir que fue mercenario es como decir que eso le hace extraordinario porque durante un tiempo pelea para los moros de Zaragoza. Es cierto, pero como todos. En la batalla de Almusafes están peleando el conde de Barcelona, de Almusafes, de Almenar está peleando el conde de Barcelona con los de Lérida y Tortosa. Estas alianzas de moros, y que además se habla de moros y la gente no entiende que hay un enorme, enorme barranco que separa a los árabes, los de origen arábico, de a los bereberes, los de origen norteafricano, y que entre ellos se peleaban y estaban enfadados. Y no entiende que al principio de esa conquista, en el siglo VIII, IX, el propio Islam se estaba definiendo a sí mismo y había algunos que estaban allí como viendo a ver qué pasaba y me apunto a este carro pero ya veremos si sigo con este carro o no. Es que cuando se simplifican las cosas siempre salen mal. El caso es que lo de mercenario no tiene sentido, porque todos los demás lo hicieron, todos lucharon con todos y contra todos, y lo segundo, para definirlo como mercenario, sería que si solo durante su vida él trabajó para otros. Y como muy bien ha señalado Gonzalo, la gran parte de su vida adulta, el Cid es señor de la guerra, trabaja para sí mismo. Y tú lo has señalado de una manera muy importante, pero es que va más allá, porque al Cid no le destierran una vez, le destierran dos veces. La primera vez es una tontería por una ceifa cercana al Burgo de Osma. Y no se entiende muy bien. Pero bueno, es un destierro como entre comillas descafeinado. Pero es que el segundo destierro, bueno, es que viene de más atrás, pero ahora haré otro anexo a eso. El segundo destierro no hay quien lo entienda. Ni los cronistas moros ni los cristianos lo entienden. En teoría, Aledo, cercano a Murcia, está bajo asedio de una coalición de almorávides y las taifas. Ese asedio, de hecho, se desmorona solo, porque creo que es el de la taifa de Granada, se estaba triscando a la mujer de la taifa de Málaga, no me acuerdo ahora, pero los de las taifas se enfadan entre ellos y entonces todo ese asedio se desmorona
que los almorávides hasta su fin acaba diciendo, pero ¿quiénes son estos? De hecho, los almorávides acabarán conquistando las taifas porque no les gustan, y estamos hablando de moros peleando contra moros. El asedio se desmorona y el rey Alfonso y las tropas del Cid se tienen que juntar y no se encuentran. Por no encontrarse, si yo hoy aquí, cuando hemos quedado en la ayuda del lobo, no aparezco, pues tú me dirás, ¿qué te ha pasado? Y yo te explicaré, pues he tenido un accidente o no sé qué, o se ha puesto mal a mi madre, y no por eso vas a dejarme de hablar. No, no. Las tropas del Cid y de Alfonso no se encuentran y Alfonso decide desterrar al Cid, pero ojo, lo acusa de traición, lo cual le pone muy difícil ya trabajar para ningún otro rey cristiano. Pero no solo lo acusa de traición, lo condena al exilio, le quita todas sus propiedades, absolutamente todo, y conservamos la carta en la Catedral de Burgos, y es escalofriante, ya no de arriba, de abajo, no sé qué, el alfoz de no sé dónde, los molinos de no sé dónde, le quita todo, todo, lo arruina por completo y apresa a Jimena y a las niñas. Toma ya. Es horrible. La condena es horrible. Claro, el Cid no tiene otra cosa que hacer. Y sus hombres, lógicamente, buena parte de sus hombres, no todos, que eso es increíble, yo creo que eso alimenta la leyenda, lo dejan tirado. Claro, el Cid a partir de ese momento no tiene opciones. No puede trabajar para los reyes cristianos por la acusación de traición y con los moros está peleado con todos. Y encima están los almorávides por el medio metiendo cizaña. De ahí es donde viene el hecho de que quiera conquistar Valencia. Pero no solo es el destierro, sino que cuando el Cid está conquistando Valencia, que es un proceso que tarda un par de años, hay un asedio, luego se vuelve a asediar, hay otra fuerza que ataca a Valencia intentando quitarle la pelota al Cid. ¿Quién es el que intenta quitarle la pelota al Cid? Alfonso VI. Es que la gente no se acuerda. Y es que encima, durante los tiempos de la dictadura, como se hablaba del buen vasallo y de que tal, y esa querencia, pero es que mientras el Cid está atacando Valencia, vienen a intentar quitarle esa posibilidad, y quien viene es Alfonso VI, que monta una armada de pisanos y genoveses, reúne a todos los hombres que puede e intenta quitarle al Cid la posibilidad de conquistar Valencia. Por algún motivo que no entendemos, Alfonso VI, bueno, no olvidemos que Alfonso VI, de hecho, Toledo no lo conquista, es una negociación. No Sí, hay sí, sí, lo armas por sabemos. medio, hay un pequeño asedio, hay un disimulo, llega Pero a hay un una acuerdo con entrega. el canciller, Sí, se hay una entrega, la entrega de ciudad se Toledo. entrega. El moro entrega la ciudad al rey. Y que en las batallas que Alfonso VI ha peleado siempre ha perdido. En Sagrajas queda herido, en Uclés acaba muriendo su propio heredero, que es hijo de la Mora Zaida, por cierto. En 1108 Sancho Alfonso muere bueno, que era evidente que era un comandante nefasto. Él, por ejemplo, nos consta que a Sagrajas hace la caballería pesada, la gran caballería que había servido en Simancas a Ramiro para ganar, la nueva arma que ha definido a la caballería, al ejército castellano. Nos encontramos que este hombre, Alfonso VI, la hace cabalgar desde Toledo hasta Sagrajas, y claro, llegan y están agotados los caballos, es un desastre. Era un comandante nefasto. Sabemos que cuando accede al trono nombra 6 condes. Ninguno de ellos es el Cid. Siempre le está negando cosas al Cid. Siempre le está... Claro, el decir simplemente que lo han abandonado al Cid, que el rey ya no lo, es que no es eso, no solo es que le abandone, sino que se pone en su contra. Cuando está intentando, repito, cuando el Cid intenta conquistar Valencia, y por eso en el asedio de Valencia el Cid acaba envuelto en una espiral de violencia terrible. O sea, no nos olvidemos de que una vez conquista Valencia, bueno, para conquistar Valencia, durante el asedio, cualquiera que escape de la ciudad será quemado vivo. Al principio son solo los hombres, pero como tiene que apretar, llega la orden de la que hablamos antes. Van a arder vivos delante de las murallas de Valencia mujeres y niños. No pensemos que en Valencia se rascaban las barrigas. O sea, estamos hablando de que en las murallas de Valencia había hombres del Cid crucificados, algunos con cabezas de perro cosidas al hombro. O sea, no pensemos que aquí les enviaban postales. Estamos hablando de la guerra. No nos olvidemos de que en Sagrajas y en muchas otras batallas se cuenta que los muecines musulmanes se subían a pirámides hechas con calaveras cristianas para llamar a la oración de la noche, una vez terminada la batalla. O sea, había sangre y había muerte. La reconquista no fue, desde luego, un camino de rosas. Bueno, pues después de dar la orden esa de matar a mujeres, de quemar vivos a mujeres y niños, el asedio empieza a tambalearse, el Cid sigue apretando, y hay un momento en que se empiezan a comer las sillas de montar, que la libra de carne de mulo sube a 8 libras, que debía ser como el aceite de oliva a día de hoy, a 8 maravedíes, perdón. Ya es tal el desespero que llega un momento en que en Valencia se produce la pesadilla de cualquier asedio. Se empiezan a comer a los muertos. Claro. Empieza a haber antropofagia en Valencia y el Cid sigue apretando. Y cuando Valencia le abre las puertas por fin,
el cadí, el que mandaba en Valencia en ese momento, y Ben Yahad, que había traicionado a su vez bueno, porque ahí tenemos un follón, a Al-Qadir, al que estaba antes, al que había estado en Toledo, cuando lo captura, el Cid lo quema vivo, para que no quede lugar. Pero es que al Cid no le ha quedado otro camino que seguir que ese, porque no tiene nada más que conquistar el señorío de Valencia. Entonces, te comento un poco, a ver, al hilo de lo que vas diciendo. Fíjate que me parece muy interesante porque hemos pasado del mito de la leyenda a la realidad histórica y nos encontramos con una historia que se nos escapan los detalles, pero en la cual parecería que Alfonso VI, rey de León y de Castilla, reconquistador de Toledo, su reinado para muchos historiadores es el que hace el cambio de fase, empieza la hegemonía cristiana a pesar de la presión almorávide o almohade. Bien, pues Alfonso VI tiene algún tipo de animadversión personal contra el Cid. Algo pasa entre ellos que dictamina esa suerte de destierro en el que coge presas a su mujer y sus hijas y le quita todo. Correcto. Y entonces ocurre el fenómeno que yo creo que pone al Cid en el mapa. Le quita todo y este caballero, como desterrado y empobrecido, por un lado, mantiene un mínimo de leales a su lado, no le abandonan. Hay un grupo de personas que le han jurado lealtad y en las más duras se quedan a su lado, y desde esa situación desesperada coge y dice: yo soy un señor de la guerra, ya no me deberé a nadie, ni al rey Alfonso, ni al gobernador Moro de Zaragoza, que en su momento trabajé para él y me pagó, no. Por mi cuenta y riesgo tomo la ciudad de Valencia. Entonces yo creo que es esa decisión de un hombre desterrado, empobrecido, que por su cuenta y riesgo toma Valencia, con toda la crueldad que me cuentes, porque esa crueldad en realidad es la de la época. Vamos a decir que no podemos esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa del asedio a una ciudad en la España medieval de finales del siglo XI, principios del siglo XII. Entonces, lo que nos encontramos ahí es que este señor desterrado, disminuido en su hacienda, apartado, ¿no?, acusado de traición, mantiene en torno suyo suficiente lealtad como para plantearse tomar Valencia, y entiendo que tomando Valencia, aumentar en fama, en mérito, recibir más leales, aunar más gente en torno suyo, conquistar la ciudad y para cuando muera haber sembrado la semilla del ideal del gran caballero castellano, ya que surgirá entonces el mito y surgirá el cantar. Pero entiendo que lo que nos estás contando es... Dime. Es que aún ahonda más, mira, porque cuando toma Valencia, los movimientos del Cid son evidentes. El Cid, en el momento en que se hace señor de Valencia, su sueño es convertir a Valencia en un reino independiente. Y claro, a lo mejor el espectador nos dice: oh, un reino independiente, esto no es el anuncio aquel de Ikea de la República Independiente en mi casa. No nos olvidemos. Poco antes, Aragón era un condado. ¿Sí? Sancho de Aragón se va a ver al Papa y le dice: oye, que me apetece ser rey. Y el Papa le dice: 500 mancusos de oro anuales. Y además te dejo usar los colores papales, el grana y oro. Que de ahí donde viene que Aragón, Cataluña, Valencia tengan el grana y oro en la bandera. De que es los colores papales que le cede el Papa a Sancho de Aragón, que luego pasarán no solo al rey, sino a su reino, ¿no? Vale, bueno. No, además, los nuevos reinos independientes cristianos de la Primera Cruzada, estamos hablando del final, el Jerusalén cae en 1099. Todos estos reinos independientes, ¿quién lo hace? A día de hoy tendríamos que hablar con las Naciones Unidas, entonces uno hablaba con el Papa. Bueno, pues en Valencia, en la Valencia del Cid, está un señor que se llama Jerónimo de Perigord, enviado papal, y nos consta que están tramitando para que Valencia sea un reino independiente. El Cid lo que quería era que me he quedado aquí y ahora lo que voy a intentar hacer es un reino independiente. Sí, al modo de los cruzados. Estoy pensando al modo del ideal de cruzada de la época. Estamos en el ideal de la cruzada, acaba de proclamarse la primera cruzada, entonces al modo del ideal cruzado, el caballero señor de la guerra cristiano que toma Valencia funda un reino. Conforme también ese ideal de fragmentación feudalizante del medievo, el caballero funda un reino, independientemente ya de Aragón, Navarra, León, Castilla, ¿no? Correcto. El reino de Valencia, el reino del Cid. Correcto. De hecho, él muere en el 1099 y hasta el 1102, Jimena, su esposa, que nunca ha sido suficientemente reconocida por la historia, lo sigue intentando. Jerónimo de Perigord, el enviado papal, sigue en Valencia. De hecho, Jerónimo de Perigord la acompañará a San Pedro de Cárdeña después de tal. Y no nos olvidemos de que es extremadamente sospechoso de que en el 1102, cuando lleva 3 años sola con los fieles, o sea, es que hay que pensar la admiración que despertaba el Cid, porque
3 años después de su muerte, su esposa sigue rodeada de hombres leales y fieles que le ayudan a Y mantener dirige Valencia. Valencia ella es la que Sí, dirige Valencia, a pesar de haber y muerto dirige su Valencia. marido. Ella... Correcto, correcto, correcto. Y Valencia es atacada por los almorávides y Alfonso VI no mueve un dedo más que para escoltarla de Valencia a San Pedro de Cárdenas. Yo personalmente creo que Alfonso VI era como un niño pequeño que, como no te quiere dejar la pelota, la pincha. Él no quería que Valencia quedara como un legado del Cid. Con sus virtudes, porque todos tenemos cosas, luces y sombras, Alfonso VI hizo cosas muy interesantes, pero desde luego en este tema del Cid hay algo ahí que la historiografía oficial empieza a desvelar ahora con libros como el de David Porrinas o con otros estudios más recientes, en los cuales vemos que había algo oscuro, algo extraño, porque, pero perdón, ¿por qué no hizo fíjate nada? fíjate que pienso que esta idea de una animadversión del rey Alfonso respecto al Cid Campeador, eso sí nos llega en el mito. En el romancero, es Ah, decir, sí, sí. del Cid no solo tenemos el Cantar de Mio Cid, sino que luego hay una literatura, romancero, donde vuelve a aparecer esa idea, se traslada en la Baja Edad Media, es decir, el rey malvado que se opone al héroe humilde y corajudo que tiene más mérito militar y espiritual que el propio rey, en el relato legendario nos llega esto de una manera estereotipada. Nos llega de manera estereotipada el rey como el malo, el caballero como el bueno. Pero da la impresión de que ese mito estereotipado responde a una realidad histórica. Y es que es verdad, Alfonso VI tenía cruzado a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Por algún motivo que a Da día esa de hoy se sensación. nos da esa sensación, Da esa ¿verdad? sensación. Sí, y claro, no lo podemos saber, pero da No, esa no se puede. sensación. Muy bien, muy interesante. Hay otro elemento muy interesante ahí y es que el Cid acaba teniendo una sombra largadísima, por supuesto, pero con méritos propios. Es cierto que no pierde ninguna batalla. Es cierto que probablemente la batalla de Bairén suponga la primera gran carga de caballería pesada de la historia. Y es cierto que hay batallas que gana sin levantar la espada. El caso más notable, y después de los tristísimos, dolosísimos y terribles acontecimientos de Valencia que hemos tenido hace poquito tiempo, la batalla de Almusafes, que es una llanada que hay al suroeste de Valencia, eh, resulta que le vienen a buscar al Cid ya en Valencia y diciendo, oye, mira, que vienen los almorávides, tal. Parece ser, cuentan las crónicas, que había tantas hogueras que competían con las estrellas del cielo. Y el Cid, para asombro de sus comandantes, el Cid dice, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Me vais a desmontar las acequias, vais a desmontar los molinos, vais a levantar las compuertas. Las crónicas dicen que los capitanes del Cid estaban todos, pero ¿cómo que? Pero que están los almorávides ahí, tú no estás hablando del regadío. Y el Cid, no, 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 vosotros desmontar las compuertas, desmontar. Y efectivamente, al día Sí, inunda. siguiente cae la gran gota fría, la gran dana, como tú quieras llamarlo, y los almorávides acaban consumidos en el barro y el lodo, y gana la batalla de Almusafes sin desenfundar una sola arma. Sin desnudar el acero, el Cid gana Almusafes. Y las fuerzas almorávides quedan consumidas por el lodo, el barro y la lluvia. Pero Claro, fíjate qué interesante, que porque debió ser un tío muy grande, posiblemente muy grande. para que el Cid sepa eso, es porque hay alguien en su bando, desde Valencia se ha unido a él, que le ha dicho, esta ciudad y esta comarca tiene un problema. Si te cae una gota fría, te revienta. Tenemos organizado un sistema de canalizaciones y de riegos para no reventar. Si tú desmontas la canalización, como te caiga una gota fría, te arrasa lo que pille. Lo hemos visto porque es la historia de España y lo hemos, por desgracia, recientemente, este otoño pasado del 24. Pero lo hemos visto mil veces, ¿eh? Yo no soy tan mayor y lo he visto desde niño. Bien, pues fíjate que es un dato histórico de cómo el CID tiene la información de cómo funciona de manera tan peculiar la climatología, el microclima de la comarca de Valencia. Y entonces dice, Es que además, esta batalla la podemos ganar porque han acampado donde no deben. Han acampado donde no deben. Si abro las acequias, si me cargo las presas, están muertos. Y efectivamente es lo que ocurre. es que además probablemente, claro, la crónica lo exagera como el propio Cantar. A lo mejor no fue de un día para otro. A lo mejor el Cid dijo, vamos a esperar a que llueva y vamos a ir Claro, algo conteniendo así. el ataque. Y durante 2 o 3 semanas hubo escaramuzas y tal, pero no llegó a haber una batalla real. No sabemos exactamente cómo fue y probablemente el cómo se cuenta exagera la realidad. Pero sí nos podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que debió ser un hombre que conocía la naturaleza
de una forma excepcional. El propio Cantar nos da una pista cuando habla de los pájaros y habla de otras cosas y que quizá el Cid tenía ideas incluso celtas respecto a la adivinación y demás, Sí, lo sabemos, sí, y el que pájaro a la seguían vivas. izquierda, el pájaro a la derecha. Eso es un mito celta, explicado por Martín Almagro Correcto, Gorbea, la providencia y el correcto, destino correcto. a través de la corneja del cuervo, efectivamente, sí, sí. Correcto, correcto. No sé si el redactor o el propio Cid también, pero lo que está claro es que en las experiencias vitales del Cid vemos un profundo conocimiento del terreno, del uso del terreno en las batallas, el uso del terreno como recurso para el forrajeo y demás, que demuestra que era un comandante, un capitán extremadamente competente. Y este hecho curioso de Almusafes, si bajamos el tono de la leyenda de un día para otro y tal, que casi porque no tenían el tabaco, pero casi tal y como lo cuenta la crónica, es que el Cid se encendió un cigarro y dijo, no pasa nada, tráeme un whisky y de momento desmontar las acequias. Si lo pensamos como debió ser en realidad, que a lo mejor es un proceso de un par de meses y que él dijo, no, cuando lleguen las lluvias les ganamos, solo hay que aguantarlos ahí, pues es muy plausible, es muy razonable que sucediera de esa manera. Y claro, en relación a lo que decías tú, claro, hace la figura enorme. Si eso se cuenta, ¿cómo no va a crecer la figura del Cid? Oye, mira, el que ganó la batalla sin desenfundar el hierro. Y seguramente cuando pasó al primer pueblo en Albacete, se contó que estuvieron un mes. Pero cuando llegó a la altura de Toledo, ya había sido un día para otro. Y ya cuando llegó a Galicia la historia, el Cid lo adivinó con antelación incluso. Es lógico, es como contamos historias, seguimos exagerando y seguimos siempre aumentándolas, creciendo, pero sin duda hay un pozo de verdad en el fondo que hace del Cid un hombre extraordinario. Bueno, perdonad que me entran llamadas. Llamando, perdonar, ¿vale? Son cosas del directo. Ah, A ver, pero seguimos con el siguiente tema porque hemos hablado entonces del Cid como mito, de la historia propia del Cid, y entonces vamos a hablar ahora de dos cuestiones más que tengo aquí anotadas. Una que va a ser tu novela, pero antes de tu novela también lo has mencionado un poco al hablar de Machado, de izquierdas y de derechas, más allá de los debates cansinos de izquierda y derecha en España, yo te diría, ¿cuál puede ser el papel y el significado del mito del Cid y de la historia del Cid para los españoles de a día de hoy? ¿Qué significado histórico nos traslada esa gran obra de nuestra literatura, que es el Cantar, y esa propia peripecia histórica de este personaje? No sé cómo cancelarle a este señor. Bueno, decía, ¿qué nos traslada a los españoles de hoy en día ese Cantar de Mio Cid y esa realidad histórica de este personaje capaz de, por su cuenta y riesgo, haber conquistado Valencia en la Edad Media? Uf, yo creo que es enorme. El problema es que siempre va a haber sensibilidades que se sientan escocidas con lo que voy a decir, pero yo creo que es enorme y lo digo desde un punto de vista completamente neutro. Desde el punto de vista del cantar, es para presumir. O sea, somos los primeros en toda Europa, en todo el mundo occidental, y hay que aclararlo, porque tenemos la historia de Genji, que es anterior en China, en Japón, perdón. Eh, ya hay ese tipo de cuentos antes en Oriente, pero el cantar es enorme como representación de la cultura de un pueblo que no solo se dedicaba a la guerra, porque a veces parece que con la reconquista no nos olvidemos del arte románico, no nos olvidemos de que en los últimos estudios se está empezando a demostrar que el arte románico no viene de Francia. Se cree ahora que, por ejemplo, los trabajos de Esteban, del maestro Esteban, en la fachada de platerías de la Catedral de Santiago, pueden ser los que migran a Francia. O sea, estamos hablando de un reino de León donde había una cultura enorme que debemos, de la que debemos sentirnos orgullosos y que no nos dejen que nos pisen. O hablar cuando León presume de las primeras cortes y demás, es que tenemos elementos en ese momento cultural que el cantar representa que son enormes. O Urraca primera, la primera reina como Sí, tal, reina. Estamos hablando de una corte en la cual no era un problema para una mujer. Bueno, era un problema a medias, o era poco problema. No como en Francia, o lo que hoy llamamos Francia, o lo que hoy llamamos Alemania y tal, donde sí lo era. Pero aquí, Urraca I pudo reinar a principios del siglo XII y ser ella de pleno derecho la reina, no una reina consorte. Claro, eso entra dentro de todo el englobe del propio cantar como representación de una época, de la cual yo creo que no nos sentimos suficientemente orgullosos y sobre la que hay también una especie de leyenda negra, porque es más fácil aceptar que el Cid era un mercenario que era un señor de la guerra excelente combatiente. A veces, como siempre, España, país cainita, España en el país en el que cuesta aceptar nuestros mitos, nos duele, parece que el éxito de nuestros antepasados, cosa que jamás entenderé, pero bueno,
yo creo que por un lado el cantar nos demuestra eso y por otro la figura histórica del Cid, repito lo que dije antes, es el único caballero medieval por el cual la abadía de Cluny llora. ¿Cómo debió ser de enorme su sombra para que ante reyes mucho más importantes en teoría sobre el papel, sin embargo, sea el reflejo y el espejo de todo un momento cultural que no solo es en España, o sea, sobre el Cid se han compuesto hasta óperas. Y sabemos que ya en Francia, tan pronto como el siglo XIV, se está escribiendo sobre el Cid. Y como decías tú antes, no solo es el cantar o la historia Roderici, es que vienen mil cosas, desde las mocedades a Les Cid de los franceses, a mil cosas más que siguen dando valor a la figura como un comandante extraordinario que tuvo el valor de hacer las cosas por sí mismo, aunque fuera porque la habían arrinconado. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Luego, cada uno, si le quiere dar tintes o ponerle colorines, yo personalmente creo que el Cid actuó como casi siempre, que era la frase de Faulkner, el que decía, el hombre extraordinario es el hombre normal en circunstancias extraordinarias, ¿no? El Cid le tocó vivir determinados momentos y supo aprovecharlos, que a lo mejor hubiera preferido vivir en paz, en Vivar, tranquilo, con un molino, pero no pudo. Lo que sí está claro es que salió de ahí hecho, no sé si calificarlo de héroe, de comandante inigualable, de capitán irrepetible, porque es cierto, no perdió una sola batalla, es cierto que los hombres le seguían incluso cuando no tenía nada, no un destierro, sino dos, y él se sobrepone, nunca le dan el título que se merece y se lo dan a otros hombres, y él sigue y sigue y sigue. Y bueno, luego hay una última lectura de la que no hemos hablado, pero que es muy interesante, que es la famosa historia del underdog, que dicen los guionistas americanos, el infravalorado, es la historia de Rocky, el que no puede tener nada, el que no puede conseguir nada. Todos nos sentimos encantados por esas historias del tipo que parece condenado Bueno, a la que les historia haga del todo Cid un mal. poco es eso, ¿no? La historia del Cid tiene esa dimensión Correcto, de lo menos es correcto, posible lo más. De lo menos es posible lo correcto, más. Comienza con el correcto. Yo creo que es destierro, y se va o termina correcto. triunfante con las hijas que se casan con los reyes de Aragón y de Navarra. Sí, 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 de lo menos es posible lo Correcto, más. correcto. Bueno, pues fíjate que yo estoy pensando que el hecho de que los clunicienses le hicieran ese gesto al Cid, que no se lo hacen a Reyes, se lo hacen al Cid, es porque de algún Sí, modo estamos viviendo en aquel momento el despertar del ideal de la caballería espiritual, de lo que va a ser el inicio de la literatura, de la plenitud de la así es. literatura medieval europea. Arranca a partir de ahí los grandes cantares de gesta de la tradición medieval europea. Correcto. Yo creo que quizás como personaje histórico hasta cierto punto encarnó algo que desde Cluny dijeron, ostras, es lo que nosotros reivindicamos como el caballero cristiano ideal. Algo tuvo que encarnar si no hubiera habido ese gesto. Entiendo, se me ocurre, pero estoy especulando, ¿verdad? No, pero tiene todo el sentido, es lógico. Y a veces en la historia, y nosotros que, yo, yo, yo que no soy historiador, que soy novelista, pues a mí no me hace falta tener el documento que lo diga. Yo para mis historias me basta con que huela, que intuya, que tal, y es probable que ese sea el motivo, sin duda. Desde luego fue un ejemplo a seguir por muchos y no fue único. Hay un dato que sí deberíamos decir, aunque no merece la pena, bueno, porque ya más yo no tengo los conocimientos, pero hay varios caballeros normandos que en Sicilia, en la actual Sicilia, hacen lo mismo, fundan señoríos independientes. En todo ese trabajo de, no nos olvidemos de aquella de los grafitis de los leones de San Marcos y de cosas así, o sea, con las cruzadas hay un trasiego de gente por un lado para otro que se aprovecha de muchas cosas. En Sicilia se fundan varios señoríos independientes gracias a caballeros norteños. No fue único el caso del Cid. No pensemos que fue algo excepcional en el sentido de que nadie más hizo esas cosas. Lo que sí es que fue el que lo hizo con mayor éxito. Eso sin duda alguna. Y le faltó muy poquito, ¿eh? De no haber muerto en el 99, Sí, quizá sí, lo Valencia hubiera hubiera sido un reino fundado. independiente Sí, ciento y pico años posiblemente. antes de que Jaime I el Conquistador. Claro, exactamente. Lo tomara. Exactamente. Bueno, ahora, pues háblanos ya, hemos llegado, fijaos, todas estas son las capas del Cid, ¿eh? Pues todas estas capas se galvanizan, convergen en tu novela. La tengo aquí, El buen vasallo. Madre mía, cuéntanos sobre tu novela, plantea un poco a quien nos vea qué es lo que quieres trasladar, cuál es la sinopsis, qué es esto de esa novela que está teniendo un éxito, me has dicho, tremendo. El buen vasallo, cuéntanos. Bueno, es otra de las mentiras del Cid, es otra de las cosas. Yo llevo toda la vida buscando esos rincones polvorientos de la historia. Traje a los vikingos a Compostela,
llevé un lobo al corazón de Roma con donde oían las colinas, hablando del periodo desconocido de César en Hispania, llevé a los samuráis a Sevilla con Ronin, con Breo hablé de las revueltas celtas, que parece que vino Roma, nos conquistó y es mentira, llevaron sopapos hasta el cielo del paladar y durante muchos siglos. Yo busco esas cosas, pues eso, samuráis en Sevilla, vikingos en Compostela. Pues yo estaba leyendo sobre el Cid y de repente yo descubro que el Cid no solo tiene a dos niñas, María y Cristina, sino que tiene a un ¿Sí? hijo que se llama Que Diego. muere en El que, Toledo, con suegra. Sí, con suegra correcto, vuelve. correcto, Sí, sí, sí. correcto. Para mí fue llamativo porque yo dije, no, eso no puede ser, eso no es verdad. Yo, como que tenía un hijo. Yo que me he leído el Cantar 4 o 5 veces, yo qué tal. Pero sigo investigando y descubro que es cierto. Y claro, ahí pasa una cosa. Cuando uno empieza a conocer un poco de historia, hay frases que cuando las lees a la 14ª vez te das cuenta de que hay algo más. Resulta que lo único que tenemos en las crónicas que nos habla de Diego es Diego, hijo de Roy Díaz de Vivar, muere en Consuegra peleando contra los moros. Claro, muy bien. Y dices, pues ya está, peleó y murió en Consuegra. Pero ¿qué coño pintaba Diego allí? Porque hay algo que la frase que viene en la crónica general de la historia de España y demás, y que las demás veces que vemos el párrafo creemos que está copiado, que no te dicen, y que yo creo que es lo que no está escrito. ¿Por qué es lo único que se repite de Diego es esa noticia? Porque es extraordinaria. Que Gonzalo ya haya meditado y desayunado no es extraordinario, eso no saldrá en el periódico, saldrá cuando a Gonzalo le den el Nobel, ¿no? O saldrá cuando Gonzalo, yo que sé, gane la lotería. Las noticias lo que se cuenta es lo extraordinario. ¿Por qué es extraordinario que Diego esté en Consuegra? Porque en Consuegra Diego está peleando no con su padre. Imaginemos qué tendría que ser el hijo del Cid en aquel momento. Supongo que lo que debería haber sido el hijo del Cid es aquel que sigue la estela de su padre, ¿no? Pero sin embargo el hijo del Cid muere en Consuegra peleando con Alfonso VI, el tipo que ha desterrado 2 veces a su padre, que le ha quitado absolutamente todo, que ha apresado a María y a Cristina y a su madre Jimena, el tipo que ha intentado arrebatarle a Valencia una vez la tenía medio conquistada, el tipo que no ha dejado de ponerle palos en las ruedas, y al otro lado tiene a García Ordóñez, el famoso boquituerto, el conde que lleva 20 años peleándose con el Cid. No nos olvidemos que todo esto empieza, y soy breve, cuando todavía el Cid trabaja para Alfonso, se baja a cobrar las parias a Sevilla, el conde García Ordóñez las baja a cobrar a Granada, el conde García Ordóñez y la taifa de Granada deciden aquello de que vamos a intentar dar un poco por saco, se pelean y el Cid tiene un gesto brutal para el que de nuevo hay que rebuscar un poco entre líneas. Cuenta la leyenda que después de haberle ganado al conde García Ordóñez y a las taifas de Granada, a la taifa de Granada, el Cid captura a García Ordóñez. Lo normal en aquel momento es reconocer la estatura de tu secuestrado, de tu apresado, con el rescate. No nos olvidemos de aquella magnífica anécdota de Julio César cuando lo capturan los piratas que dice Julio César, oye, ¿cuánto vais a pedir por mí? 20 talentos de oro. Dice, no, no, por el nene pedís 50. Porque Julio César era perfectamente consciente de que cuanto más pidieran por él, más se acrecentaba su leyenda. Vale, lo normal hubiera sido que en aquel entonces, por un conde, se pidiera un rescate, aunque fuera simbólico, de X. ¿Qué es lo que hace el Cid? Recordemos que el Cid, cuando Alfonso VI llega al trono, no le da ningún título, pero sí se lo da a García Ordóñez. El Cid coge y le dice a García Ordóñez, puedes marcharte. Sin rescate, sí, sí, márchate. Claro, enganchemos con retranca gallega. ¿Qué ha pasado? Le está diciendo, desgraciado, tu título es una mierda, tú no eres conde ni eres nada, por ti no pido rescate. Desde Claro. entonces, durante 20 años, el Cid y García Ordóñez están cruzándose, dando esos papos los unos a los otros, siempre liados. Cuando Alfonso VI ataca Valencia, el Cid, sabedor de que no puede vencer a esa armada pisana y genovesa, sabedor de que no puede enfrentarse a todos los ejércitos de Castilla, la frase con la que yo lo reflejo en la novela me parece fantástica. Si yo soy un perro y me intentan dar una patada a alguien con la pierna derecha, yo le muerdo la pierna izquierda, le muerdo la otra. Como no puedo defenderme en Valencia, voy y arraso ¿qué? Arraso Castilla. ¿Pero qué parte de Castilla? La de García Ordóñez. Arraso Nájera, La Rioja, arraso Logroño arde por completo. Se supone que cogió fuego un almacén de aceites y Logroño arde por completo. De hecho, luego Alfonso VI le dará un fuero especial a Logroño. El Cid ha arrasado Logroño, ha arrasado las tierras del conde García Ordóñez, unos pocos años antes de que su hijo muera con García Ordóñez. Entonces,
¿Qué pinta el hijo del gran campeón de medieval con los dos hombres a los que probablemente su padre más odiaba? ¿Qué separó al hijo y al padre? ¿Cómo Es puede ser interesante. que ¿Por qué el hijo para mí es... luchaba junto a Alfonso VI en Consuegra contra los moros? Porque lo que yo sé es que los moros asedian Consuegra y en el castillo de Consuegra están Alfonso VI y el hijo del Cid. Entonces tú estás diciendo, ¿cómo es posible que el hijo del Cid se esté jugando el pellejo en un asedio dificultoso para ayudar al hombre que es enemigo de su padre? De hecho, muere en ese asedio. El Cid pierde a su Correcto, hijo por pelear del lado de Alfonso VI. Vaya, y correcto, esa es la correcto. tramoya de tu Antiguamente, novela. O sea, tú has puesto la novela ahí. La novela ha dicho, el foco lo pongo exacto, en esta historia. Ah, qué bueno. exacto, exacto. Porque sobre todo en tiempos de hace 20, 30 años, cuando todavía se intentaba salvar al Cid como ese buen vasallo, como ese buen representante de la cristiandad, como tal, como no sé qué, con esa herencia de la cultura que tuvimos durante el periodo de la dictadura, claro, siempre se intentaba explicar un lado bueno. El Cid quiere reconciliarse con Alfonso VI. El Cid quizá manda a su hijo a la Escola Regis, aquellos jóvenes de los nobles y potentados que están dentro Sí. del entorno de la corte para formarse como caballeros. Pero vamos a ver, ¿me puedes explicar cómo tiene sentido que eso se hubiera producido? ¿Cómo va a mandar el Cid a Diego a la Escola Regis si unos pocos años, 4 años antes, está arrasando Logroño, que son las tierras de Castilla que pertenecen al conde de Nájera? ¿Cómo va a hacer eso si poco antes Alfonso VI está atacando al propio Cid? ¿Cómo va a hacer eso si poco antes el rey Alfonso ha apresado a Jimena y a las niñas? No, para mí no tiene sentido y nadie me podrá decir si es verdad o no, no lo sabemos, pero para mí no tiene ningún sentido que Diego esté separado de su padre. Entonces, como alguien, como mi padre era alcohólico, como alguien que tuvo problemas con su padre en la infancia y como alguien que, bueno, buscando aquello que decía Hemingway, la puta y jodida verdad, porque eso es solo cuando escribes realmente buenas historias, cuando eres capaz de plasmar la puta y jodida verdad, yo me saqué un cachito del alma, del corazón y pensé en cómo se puede separar un hijo de su padre, pese a que su padre esté envuelto en una espiral de violencia terrible, pese a que su padre se esté condenando, y cómo esa separación marca las vidas de ambos. De nuevo volvemos al principio de la charla, lo que buscas en una buena historia es un conflicto. Recordemos que si la sirenita se hubiera enamorado de un sireno no teníamos historia. Si los Montesco y los Capuletos llevaran bien no tendríamos historia. Puedo poner otro ejemplo dentro del entorno del Cid. La leyenda, no en el cantar, nos habla de que el Cid mata al padre de Jimena. De hecho, Anthony Mann lo utiliza en la famosa película del 54 con Sí. Sofía Loren y Charlton Heston. Claro, ¿por qué eso es interesante para contar? ¿Por qué el juglar te querría contar eso con la gorra en la mesa? Porque eso hace imposible la relación. Cualquier comedia romántica moderna sigue el mismo principio. Él y ella tienen que estar lo más separados posibles. Si él es del Madrid, ella es del Barça. Si él es rico, ella es Sí. pobre. Cuanto menos se parezcan, es imposible que se quieran, es imposible el amor. Las familias se odian, las familias se matan los unos a los otros. Entonces hace que Romeo y Julieta sea una gran historia. Pues claro, si el Cid ha matado al padre de Jimena y aún así consigue convencer a Jimena para casarse con ella, para tal, y encima parece además que fue un matrimonio único en su tiempo, porque el Cid en el momento del matrimonio, en las capitulaciones, que además las conservamos en la Catedral de Toledo, en las Arras, la Carta de Arras, el Cid decide acogerse, siendo castellano, siendo de Vivar, se acoge al viejo fuero de León y reparten a medias. Las nuevas leyes decían que el marido le podía dar el 10%, sin embargo, el Cid decide repartir a medias el patrimonio. Y Jimena hace lo mismo, lo reparten a medias. Y luego Jimena siempre está ahí. Y cuando el Cid, bueno, mientras están juntos, a Alfonso VI se le conocen 5 mujeres y 7 u 8 concubinas. Como decíamos Yeah. antes, El Cid el solo tiene a supuesto Doña heredero Jimena. Sí, solo tiene a Doña Jimena. no se le Y conoce ninguna ese amor en el aventura. cantar se retrata, ¿eh? Recordar que en el cantar hay Correcto, momentos de desgarro, el Cid llora cuando se separa de Doña Jimena, le insiste que todo lo hace por su amor, hay un vínculo muy profundo de amor entre Jimena y él. Y fíjate que lo que cuenta el correcto, cantar parecería que la realidad histórica lo refrenda, que fue un hombre de una correcto. sola mujer, por decirlo así, de un amor verdadero, Sí, fue un sí, hombre de un sí. amor verdadero. Y que ella tiene un papel más relevante de lo que podría parecer o de que en otros casos. Porque el simple hecho de que él a ella en el cantar le esté diciendo que lo hago por ti, lo hago por nuestro amor, lo hago para tener un futuro para nuestras hijas,
no es algo que el rey le fuera a decir el rey Alfonso VI le dijera a Constanza de Borgoña. El rey Constanza de Borgoña se lió y luego se lió con otra, y luego con otra, y luego con otra. Es que Jimena debió ser una mujer realmente excepcional, no suficientemente valorada por la historia, porque la vemos siempre ahí y como decía, y quiero reivindicarlo como padre de dos niñas, después de la muerte del Cid en el 1099, Jimena durante 3 años sigue manteniendo Valencia, sigue intentando hacerla un reino independiente y si Alfonso VI hubiera echado una mano en lugar de dejar a los almorávides, probablemente ya desde ese momento Valencia hubiera quedado en manos cristianas, que luego pasó ese interín de un siglo y pico hasta que Jaime I el Conquistador la conquista. Jimena no está suficientemente valorada por la historiografía y la historia entre ambos debió ser excepcional. Todo rey, conde de la época, se le conocen amoríos, hijos bastardos, tal. Ni al Cid ni a Jimena, bueno, Urraca, bueno, Jezabel le llama el Códice Calistino. Urraca tuvo 2 maridos, el segundo el terrible matrimonio con Alfonso el Batallador, pero tuvo 2 amantes. De hecho, muere en el parto, como dice el Códice Calistino, en un parto adulterino de Pero un hombre fíjate que no es su que esposo. el Cid y Jimena al revés. Es una Al historia revés, aparente de amor verdadero. Entonces, en tu correcto, novela aparecen estos elementos donde el hijo y el padre hay algo que no nos ha llegado que los separa, o aparentemente los separa. correcto, Al mismo tiempo, hay correcto. un amor verdadero entre el Cid Campeador y Doña Jimena. Tan verdadero que históricamente el Cid no tiene ni concubinas, ni amantes, ni hijos bastardos, como ocurría con muchos señores de la guerra, nobles o reyes de aquella época. Bueno, señores, Correcto, pues esta es la correcto, novela que hay correcto. que leer, para actualizar el Cantar de Mio Cid, para actualizar el Cid en la España del siglo XXI. Bueno, pues escuchar este aullido del lobo y no os perdáis el buen vasallo. Bueno, Francisco, pues mira, encantadísimo haber conversado contigo sobre el Cid campeador. A mí es un tema que me apasiona. Algún día espero sacar tiempo para escribir algunas ideas que tengo sobre el Cantar de Mio Cid. En el poder del mito, sabes que señalo que en el Cantar de Mio Cid Sí, sí, aparecen pistas no ya del mito del héroe, sino de tradiciones célticas o paganas. En las mocedades de Don Rodrigo aparece el furor berserker, por decirlo de algún modo, en los calores del Cid, cuando le suben correcto, los sí, sí. calores del Cid, como si fuera el furor berserker. Entonces, bueno, es un tema apasionante y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti y yo tengo que devolver la pelota, lo acabas de mencionar. El poder del mito es excepcional. Todos a comprar el poder del mito. Los lleváis a la librería y los lleváis juntos. El poder del mito y el buen vasallo. La novela y el ensayo para conocer un poco de todo. Es un placer, Bueno, Gonzalo. pues muchísimas gracias y fuerza y honor, como decimos siempre. Fuerza y honor. Muchas gracias.